Ben President. Ladies and gentlemen, I will continue Czech language. The daily sitting is... Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a empezar la sesión de hoy. Prvním bodem pořadu jednání je prohlášení místopředsedkyně komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci. Orden del día, declaración de alto representante sobre la situación en Venezuela y también del vicepresidente. Pero daremos la palabra al comisario. Mr. President, honorable members, the new... Señor presidente, señorías, las noticias que nos llegan desde Venezuela siguen siendo motivo de alarma. Estamos especialmente preocupados por los incidentes violentos que se han celebrado durante las últimas semanas. Las fuentes oficiales hablan de por lo menos 13 muertos y cientos de heridos. La alta representante Cathy Ashton ya ha hecho dos declaraciones en las que claramente ha condenado todo acto de violencia e intolerancia por parte de todos los bandos. Sabemos que la Corte Interamericana para los Derechos Humanos se ha referido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las agencias estatales de seguridad, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hablado de ataques hacia los manifestantes por parte de grupos armados. Esta violencia tiene que cesar de manera inmediata. Son las autoridades públicas las que tienen la responsabilidad de mantener el orden público y tomamos nota de la declaración del presidente Maduro de que su gobierno no va a tolerar la violencia hacia los que le apoyan y por parte de las fuerzas de seguridad, y esperamos que estas palabras se transformen en actos. La intolerancia y las declaraciones críticas hacia las actuaciones de un lado o de otro, lo único que pueden es añadir tensión al discurso político y dividir, si cabe más, la brecha que existe en la sociedad. La Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe comparten una asociación estratégica con la comunidad de estados iberoamericanos que se convierte en este caso en el principal interlocutor. En el año 2010, en la cumbre de Santiago, la Unión Europea y Venezuela, junto con otros países de la región, reafirmaron su compromiso de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Estamos preocupados por la tensión existente entre estudiantes y líderes políticos, incluyendo a Leopoldo López, el líder del Partido Socialdemócrata. En este caso concreto, las organizaciones de la sociedad civil nos han indicado que no han visto ninguna prueba que pueda, en este sentido, darle apoyo a las declaraciones que se han hecho. El alto comisionado de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a las autoridades relevantes para asegurarse de que las acusaciones que se han dirigido contra los que están detenidos sean investigadas para juzgar si esa detención es adecuada o, si no, para que se proceda a su liberación inmediata. Esta Cámara y la Unión Europea en su conjunto siempre han abogado por la libertad pacífica de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la asamblea y el derecho a, como decíamos, a la libertad de expresión son cruciales. Las manifestaciones empezaron hace 2 semanas en Venezuela, cuando los estudiantes se quejaron por la alta delincuencia y por la falta de seguridad en las universidades. Miles de venezolanos desde entonces se han sumado a estas manifestaciones, manifestándose contra la alta inflación y la falta de víveres básicos. En las calles de Caracas nadie debería ser detenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Es fundamental que los periodistas y las cadenas de televisión puedan ejercer libremente su profesión. Las distintas asociaciones han hablado además de actos arbitrarios de censura.
La empresa Twitter ha dicho que el acceso a algunas de las fotos había sido bloqueado en Venezuela. Algunas cadenas de televisión extranjeras han tenido que interrumpir también sus transmisiones. Los ciudadanos y las instituciones tienen que poder expresar libremente sus opiniones en los medios de comunicación. Venezuela se enfrenta a grandes dificultades, a dificultades económicas, a una tasa de inflación del 56% y a unos niveles de delincuencia e inseguridad altísimos. Es Venezuela la que tiene que tratar estas cuestiones. El marco para un diálogo estratégico para poder resolver estas cuestiones se tiene que dialogar junto con la oposición. Cuando el presidente Maduro llegó al gobierno el año pasado, en su discurso inaugural decía que quería ser un gobernante para todos los venezolanos. Al decirlo, quería centrarse en una nación en la que todos tuviesen cabida. El presidente Maduro además manifestó que casi la mitad de los votantes votaron por el candidato de la oposición y esos votantes deberían tener su opinión dentro del debate público. Todos los venezolanos tienen derecho a elegir cómo se debería gestionar su país. Nosotros quisiéramos hacer un llamamiento al gobierno para que llegue a todos los segmentos de la sociedad venezolana. Esta Cámara va a apoyar un llamamiento a la pluralidad de la opinión pública. Gracias. Gracias, comisario. Y le doy la palabra al señor Salafranca. Ayer hemos debatido en este hemiciclo los dramáticos acontecimientos de Ucrania, y Ucrania tiene en este hemiciclo muchos valedores, entre otros yo mismo. Pero ¿y Venezuela, señor comisario? Venezuela está sufriendo una espiral de violencia muy preocupante en la calle como consecuencia de años de política de confrontación y de falta de diálogo. Usted se ha referido a los datos, un índice anual de violencia de homicidios de 20.000 personas, una desastrosa política cambiaria que ha producido una inflación, usted ha dicho, del 53% y una previsión del 100% para este año, y una carestía intolerable de alimentos en uno de los países más ricos en recursos energéticos del mundo. Y lo que es más grave, un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país que ha requerido la atención de este Parlamento en innumerables ocasiones. Hemos visto jóvenes estudiantes asesinados en las calles, las dramáticas imágenes de la muerte de Génesis Carmona, hemos visto un líder de la oposición entrar en prisión, hemos visto políticos de la oposición agredidos brutalmente en el Parlamento, María Corina Machado, Manuel Rosales, y hemos visto, lo ha dicho señor comisario, medios de comunicación cerrados, varios periódicos que no pueden funcionar porque no tienen permiso para importar el papel prensa, y cadenas de televisión como Radio Caracas Televisión, CNN 24 horas o NTN 24 horas, el canal colombiano, que han tenido también que cerrar. Venezuela es un país, señor presidente, que retrocede, que no avanza. No lo digo yo, lo ha dicho el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Es un país en el que estos acontecimientos denigran a la democracia. No lo digo yo, lo ha dicho el 2 veces presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Y el otro día, señor presidente, debatíamos en este hemiciclo y recordábamos el coraje cívico de los ciudadanos de Ucrania. Precisamente el lunes, cuando estaba regresando de Kiev, venía leyendo el artículo de un teólogo muy prestigioso que hablaba y decía que hay un coraje de la palabra, un coraje de la acción, un coraje para la convicción y un coraje también para la opinión, un coraje del pensamiento y un coraje para la verdad. Creo que estos jóvenes estudiantes que se manifiestan en las calles, estos políticos que salen a la calle para pedir una Venezuela mejor y estos periodistas independientes se caracterizan precisamente por ese ejercicio de coraje. Y lo hacen, señor presidente, como personas que practican lo que dijo en este hemiciclo un hombre valoroso que fue Osvaldo Payá cuando recibió el premio Sájarov, pidiendo diálogo sin tener odio en el corazón, pero desde luego no dispuestos a dejarse dominar por el miedo. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Mr. Salafranca. And just now I would like to give the floor to... Gracias, señor Salafranca. Y le doy la palabra al señor García. Señor Yáñez. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, como han dicho los oradores anteriores, Venezuela se sumerge en estos momentos en un pozo de incertidumbre
de violencia, de enfrentamiento, que no por ser crónicos ya desde los últimos 15 años dejan de ser preocupantes. Se han producido manifestaciones pacíficas como consecuencia del desabastecimiento de todos los principios de primera necesidad, que ha provocado la represión brutal de las fuerzas a las órdenes del gobierno, con una cantidad preocupante de muertos y de heridos y de gente sancionada que han sido encarceladas. Esto nos lleva a que este Parlamento no puede ser indiferente ante tamaña agresión a una población pacífica que quiere lo mejor para su país y que sabe que puede tenerlo porque es un país rico en petróleo, que sería la fuente de su desarrollo si no fuera porque el gobierno se dedica a regalarlos a países amigos para que les sirvan de guardianes de su seguridad. Tenemos también las familias que nos invitan, que nos quieren, que nos desean que tengamos una palabra para sus queridos, para sus amados, y podamos hablar de ellos y defenderlos aquí. Piensan a veces que el Parlamento Europeo está muy lejos para adoptar medidas que les sean útiles, porque ellos no tienen otro instrumento más que el nuestro, más que el que los demócratas queramos tener y queramos hacer. Hay una injerencia importante en Venezuela por parte de los agentes cubanos, que hay 30.000 agentes cubanos dirigidos por Ramiro Valdés, que están desestabilizando ese país. Tenemos que hacer, y los venezolanos deben notar, termino, presidente, deben notar que estamos a su lado para hacer todo lo posible porque Venezuela sea mejor, más pacífica y más estable. Gracias. Thank you very much. I would like... Muchísimas gracias. Pido a los oradores que no superen el tiempo asignado, por favor. La señora Weber, 2 minutos, tiene la palabra. La razón por la cual surgieron las protestas, que ahora son las principales de Venezuela en la historia, son sencillas. No hay libertad, no hay interés por el gobierno de proteger a los ciudadanos y no hay suficientes alimentos. En vez de cuidarse de las necesidades de su población, el gobierno ha decidido la represalia. 13 muertos, más de 70 víctimas heridas y cientos de personas detenidos. ALDE condena muy vehementemente tanta violencia que ha generado tantas muertes y tanto dolor, y a la vez nos preocupa y mucho esa estrategia transparente que tiene el gobierno de aprovecharse de la situación actual para lanzar a miembros de la oposición a la cárcel, con periodistas y estudiantes, etcétera. Ya va siendo hora de que el gobierno venezolano asuma la responsabilidad de los enormes errores que ha cometido y actúe en consecuencia. Porque considerar que la culpa es de todos los demás ya no les funciona, y por eso la gente ha salido a la calle. Instamos tanto al gobierno como a la oposición a que utilicen el diálogo pacífico para buscar un término medio en pro de sus ciudadanos. Como ponente que soy en materia de medios de comunicación, me preocupa también lo que se está diciendo sobre la censura de los medios de comunicación, de la página web, de la limitación de acceso a las redes sociales y a blogs. Según el Sindicato Nacional de Periodistas, hay más de 60 trabajadores del sector que han sido víctimas de abuso, sea por parte de las fuerzas policiales, de la Guardia Nacional o de grupos irregulares armados de manifestantes, y el gobierno tiene la responsabilidad de acabar con esas prácticas, así como investigarlas y sancionarlas. Quiero recordar al presidente Maduro y al gobierno venezolano que velar por que los medios de comunicación sean autónomos e independientes y que la oposición funcione bien son cuestiones fundamentales si un país quiere llamarse a sí mismo democrático. Gracias. Muchas gracias. Señor Tavares, 1 minuto y medio. Gracias, señor presidente. Formar parte de una familia política no significa necesariamente apoyar populismo, autoritarismo, agresividad o demagogia. Así que yo quiero señalarle aquí esto al Partido Popular Europeo. Nosotros
También hemos sufrido violencia policial en México y el Partido Popular se ha quedado callado. Hemos hablado de asesinatos de sindicalistas en Colombia y el Partido Popular se queda callado porque se ve preso por los lazos políticos del Partido Popular español. Pero bueno, cuando suceden las mismas cosas en Venezuela, pues aquí el Partido Popular sí que habla y entonces podemos lograr una resolución, porque los del Partido Popular se quedan con el Partido Popular. En cambio, yo cuando veo problemas en mi familia política, en la familia política de la izquierda, cuando se dice que los demás se financian por el imperialismo americano, pues sí que lo decimos. Estamos en ese punto. En Venezuela se está diciendo lo mismo que decía el gobierno angolano de su oposición, el gobierno sirio de su oposición y que los gobiernos de derecha dicen también en otros sitios de sus oposiciones. Las solidaridades de cada grupo político se queda con su grupo político. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros es la coherencia del Parlamento Europeo en relación con los derechos humanos. Y la coherencia del Parlamento Europeo en relación con los derechos humanos tiene que empezar en casa, con Bulgaria y con muchos otros países. Y se debe ampliar también a Venezuela. Y hay que garantizar la seguridad de todos los venezolanos. Hay que garantizar el derecho de manifestarse de forma pacífica en Venezuela. Y que vivan en paz todas las partes en Venezuela. Señor presidente, nosotros tenemos que estar con el pueblo de Venezuela y con el pueblo de Venezuela para luchar y erradicar la pobreza y que se pueda manifestar pacíficamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor Tannock, presidente, nos sorprende, yo nunca he sido fan del Hugo Chávez de Venezuela ni de su incompetente sucesor Nicolás Maduro. Esta resolución sobre Venezuela, que tiene mucho petróleo, no tiene nada que ver con las políticas desastrosas a nivel económico que llevan. Lo que está aquí en juego es el derecho fundamental de la gente de salir a protestar contra su gobierno sin temer la violencia o la represión y expresar sus opiniones en unos medios de comunicación libres y en Internet. Yo y mi grupo evidentemente condenamos los asesinatos de los 13 manifestantes por parte de fuerzas del gobierno y queremos enviar nuestras condolencias a sus familias. Evidentemente se tienen que investigar estas muertes y todos los que estén detrás tendrán que responder ante la justicia. A lo mejor Maduro sí ha sido elegido democráticamente, pero esos intentos de censura de los medios de comunicación y de lucha contra la oposición están socavando sus credenciales democráticas. La situación en Venezuela es muy precaria, hay una tasa de asesinatos muy alta y ahora esta combinación de las milicias progubernamentales descontroladas y la situación de los manifestantes, estudiantes, de lo que ha hecho López y los bloqueos de calles que han hecho desde la oposición podrían al final dar lugar a una violencia terrible, incluso a una guerra civil en ese país. El presidente Maduro tiene una conducta cada vez más parecida a la de su mentor en la Cuba de Castro. Tiene que liberar a los líderes de la oposición y a los estudiantes y a los periodistas que están detenidos y tiene que además conseguir desarmar a aquellos grupos que están defendiendo su postura sin tardanza para que la sociedad civil pueda tener más pluralismo, que se oigan más voces. Tiene que suprimir todas las restricciones a los medios de comunicación y si la Unión Europea puede hacer algo, tenemos que hacerlo para conseguir que haya verdadera democracia en este país. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. La señora Zuber, un minuto. Muchísimas gracias. Ya hemos visto esta película anteriormente. Es el mismo guión que vimos en el año 2012. Es el mismo guión del intento de golpe de Estado planificado entre la derecha, los grupos fascistas y las representaciones diplomáticas de Estados Unidos dando su acuerdo. Para aquellos que quieran ver los distintos documentales, puedo decirles que la BBC ha hecho algunos bastante interesantes. Han sido actuaciones indiscriminadas, porque los grupos de la oposición y los grupos de apoyo al gobierno al final fueron atacados con las mismas armas. Los grupos paramilitares y terroristas se dice que destruyeron las infraestructuras, pero no hace falta ser muy listo para decir que no es solo al gobierno de Venezuela al que interesa esto. No se trata solo de una falta de libertad en Venezuela, se trata de un caso en el que la incitación a la violencia no se puede permitir dentro de un orden constitucional. El problema que tenemos en este Parlamento es que no se deja seguir en este rumbo progresista que decidió seguir Venezuela si se tiene presente los actos electorales de los últimos 15 años y la actuación que se tiene desde los distintos países. El Parlamento está jugando al juego del intento de golpe de Estado con el sello de la izquierda y la actuación de los socialistas controvertida al respecto. Mr. Audi. Gracias. Señor Audi. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. En primer lugar,
Señor comisario, quiero pedirle que transmita nuestro agradecimiento a la alta representante por su declaración. Venezuela es un país poderoso, con un pueblo valiente y una gran cultura que no merece lo que está viviendo. Los grupos progubernamentales, violentos y armados actúan con total impunidad. Nadie dice, señora Zuber, que el gobierno los fomente, pero no los condena. Hay muertos, heridos, gente en prisión sin procesos, sin ningún juicio. Venezuela quiere la libertad, su pueblo tiene toda la razón, pero la libertad no existe sin seguridad. La libertad sin seguridad es una anarquía. La seguridad sin libertad es la dictadura. La Comunidad de los Estados Latinoamericanos, CARICELAC y la Unión Europea han decidido tener una declaración común. Tenemos muchos problemas con la negociación del Tratado de Asociación con Mercosur, del cual forma parte Venezuela. Esta semana habrá una cumbre en Brasil. Sí, Venezuela es un gran Estado, tenemos mucho que hacer con este Estado, pero queremos estabilidad en esa república. Muchísimas gracias. Señora Gómez, tiene la palabra. La violencia contra los manifestantes en Venezuela ya causó 50 muertos, según admitió ayer el propio presidente Maduro. Centenas de heridos, centenas de prisioneros. Esto es inaceptable. El pueblo de Venezuela, sobre todo los activistas de la oposición y de la sociedad civil, protestan por el elevado crimen, la inflación, las despensas vacías, contra la represión, contra la impunidad existente y con cómo quieren ejercer sus derechos de asociación, libertad de prensa y de expresión, y cómo estos derechos son garantizados por la Constitución venezolana. En vez de responder con armas y en vez de disculparse con una visión imperialista, el gobierno de Venezuela lo que tiene que hacer es incluir un diálogo con todos los segmentos de la sociedad venezolana, sobre todo los más descontentos. Esta resolución del Parlamento Europeo es clara y equilibrada. La situación de las milicias para el gobierno, la utilización de la violencia contra los manifestantes y el final de la censura hacia los medios de comunicación son pasos fundamentales para poder contar con la participación de la sociedad civil si el presidente del gobierno Maduro quiere responder a las aspiraciones del pueblo venezolano. Tiene la palabra el señor Bielan, pero no está. Así que pasamos al señor Juntis. Un minuto. Señor presidente, señorías, sabemos perfectamente lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, aunque no nos lo cuentan precisamente los medios de comunicación, porque ahí se presentan las cosas de manera favorable a la oposición. Hay escenas de violencia, como hemos visto en Grecia, y se han presentado fotos de Grecia como si procedieran de los acontecimientos en Venezuela. Y sabemos lo que está pasando en Venezuela, más bien por lo que se viene haciendo en una serie de ámbitos allí, en lo social, por ejemplo. Ha habido elecciones, ¿verdad?, en su momento, y el Parlamento de allí lo que no puede aceptar es una ofensiva contra el pueblo venezolano. Así que expresamos nuestra solidaridad de aquellos venezolanos que están defendiendo sus conquistas sociales. Hay una tarjeta azul. ¿Quiere aceptar usted la pregunta? ¿Sí? Adelante. Muy simple. ¿Es o no cierto que hay mucha violencia en Caracas y que está propiciada por el gobierno de Maduro? Mr. Juntis, you have a floor. Señor Juntis, para la respuesta. Ya di la respuesta. Hay violencia. Ya sé de qué país viene usted. Así que debe proceder de su experiencia personal. Lo que dice, claro que hay violencia. Sí, claro que hay muertos y conflictos y tensiones en las calles, pero se ha investigado
¿De quién es la culpa de esos muertos? El problema es de dónde procede esa violencia y cómo reaccionar contra él. Venezuela es un país democrático, un país que está siendo atacado en este momento, aunque tiene muchos logros de los que defender. Se están explotando a la gente. El Parlamento Europeo tiene que apoyar a la soberanía popular que está intentando buscar un camino que a algunos por lo visto no les gusta. Gracias por la respuesta. Señor Mato Adrover. Gracias, presidente. Cuando el pueblo venezolano sufre, también lo hace el pueblo canario. Lamento y rechazo con contundencia las muertes de tantos inocentes y destaco hoy, precisamente por su origen canario, el asesinato de Wilmer Carballo. Me afecto a la familia de todas las víctimas. Desde Canarias, desde Europa, vemos con extrema preocupación lo que está sucediendo en Venezuela. El pueblo venezolano quiere vivir en paz y en libertad, sin violencia y sin amenazas, y además tienen derecho a ello, como también lo tienen a poder comprar alimentos básicos, a caminar por las calles sin temor a ser asesinados, a no ser perseguidos por sus ideas o encarcelados por manifestarse. Es el Gobierno quien tiene el deber de garantizar todos estos derechos, constitucionalmente reconocidos, y no puede cercenarlos con la impunidad con la que desgraciadamente lo está haciendo. Mientras esto sucede, la Unión Europea no puede ni debe mirar hacia otro lado. El pueblo venezolano espera nuestro apoyo y en ningún caso los podemos defraudar. Thank you very much. Muchas gracias, señorías. Pasamos a las intervenciones espontáneas, las llamadas Catch the Eye. Hay muchos oradores, así que les pido por favor que se ciñan al tiempo previsto. Señor Calam, un minuto. Gracias, presidente. Quisiera expresar mi simpatía y mi apoyo a las familias de aquellos que han perdido sus vidas, a aquellas personas que han resultado heridas. Creo que es importante que las protestas de Venezuela no queden apagadas por la revolución de Ucrania. Creo que ambos hechos son especialmente importantes. Estas manifestaciones en masa han sido una respuesta clara frente al autoritarismo, la corrupción, la falta de alimentos básicos y el ataque a la libertad de expresión. El gobierno del presidente Maduro tiene que asumir la plena responsabilidad de estos acontecimientos trágicos. Tiene que prohibir los grupos proarmados, liberar a los prisioneros y seguir con la libertad de expresión. Gracias. Señor Iturgaiz. Gracias, señor presidente. Permítame lo primero saludar a los ciudadanos venezolanos que hoy nos acompañan en esta tribuna y darles la bienvenida desde el Parlamento Europeo. Créanme que somos muchos a los que nos duele especialmente lo que está ocurriendo en ese gran país que es Venezuela. Desgraciadamente, Venezuela hoy vive una situación dramática, yo diría que de emergencia internacional. El gobierno chavista de Maduro está produciendo un genocidio en Venezuela. Hace pasar hambre y penalidades a su pueblo. Ese gobierno no permite la libertad de expresión, persiguiendo a ciudadanos opositores y medios de comunicación críticos con ese gobierno. Y lo más grave, señorías, ese gobierno llamado revolucionario y bolivariano asesina a su pueblo. Maduro y su gobierno son los responsables de estas atrocidades y por todo ello el Parlamento Europeo debe condenar al gobierno de Maduro por las tragedias que está produciendo y apoyar al pueblo venezolano que piden lo justo, democracia y libertad para Venezuela. Thank you very much. Muchísimas gracias. La señora Bilbao Barandic. Gracias, presidente. La situación de Venezuela es grave. Genera muertes que condenamos y lamentamos. Mi solidaridad con las víctimas. El Gobierno dirige duras operaciones de represión de la disidencia y ataques contra la libertad de expresión y de prensa que, como derivas totalitarias que son, deben cesar. Un país políticamente polarizado necesita mediación. Desactivar este polvorín requiere un desarme verbal y un diálogo sincero y permanente entre los máximos representantes del Gobierno y de la oposición para encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional a la actual situación. La OEA podría intervenir animando a Venezuela a volver a la Convención Americana de los Derechos Humanos y aplicar la Carta Democrática Interamericana. Y Europa puede y debe implicarse también para no dejar sola a la sociedad venezolana.
La situación, si nadie lo remedia, conduce a una confrontación desgarradora y a un caos social y económico, una amenaza ante el que no cabe la inacción. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. La señora Zaborska tiene la palabra. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Presidente, comisario. Quiero señalar lo siguiente en este debate. El presidente venezolano Hugo Chávez decía que el camino a un mundo mejor era el socialismo. Y el presidente del Consejo Europeo y presidente de la Comisión, cuando falleció el señor Hugo Chávez, quisieron apoyar el desarrollo de Venezuela. Actualmente, en Venezuela se vive una situación social y económica muy difícil. La libertad de opinión, la libertad de reunión se ven reprimidas. Hay que actuar. Gracias. Gracias, señor Stier. Gospodine predsjedniče, situacija u Venezueli pokazuje već jedno duže vrijeme jaku... La situación en Venezuela nos muestra desde hace bastante tiempo que se está erosionando la democracia en sus instituciones, el autoritarismo cada vez es más fuerte, hay falta de diálogo político, surgen por eso las violencias y las violencias contra los estudiantes son inaceptables. La justicia, en la política de encerrar a los opositores políticos también es inaceptable. El señor Maduro habla de una conferencia de paz, pero parece que está más bien recurriendo a otro tipo de recursos. Lo que tiene que hacer es ayudar a su pueblo y a sus ciudadanos, los ciudadanos de Venezuela, que son ellos los que tienen derecho a la paz. En esta causa por la libertad. And next speaker is Mr. Murphy. Señor Murphy. Gracias, señor presidente. Menudo espectáculo que tenemos en este Parlamento. La derecha que descubre los derechos humanos que se olvidaron en Irak, en Bahrein, en Colombia, y se están, en este caso, lavando las manos junto con esas contrapartidas en Estados Unidos y en Venezuela, esperando la caída del gobierno. ¿Por qué? Porque desde que Chávez llegó al poder ha planteado una amenaza real y una espina al lado del consenso de Washington, el neoliberalismo y el seguir las políticas que aquí tenemos, porque los programas de gasto público, las misiones bolivarianas han aumentado las condiciones de vida de los pobres en Venezuela, porque han inspirado a los pobres de todo el mundo con la perspectiva del socialismo del siglo XXI. Yo tengo un mensaje que dirigirles a todos ustedes. No pasarán. El último golpe ha sido derrotado con la movilización de los trabajadores, los jóvenes, los pobres, y estos intentos también se pueden tratar así. Los ciudadanos se pueden movilizar, pueden funcionar las fuerzas de la reacción y hacer que el proceso revolucionario salga adelante, acabando con el poder de la oposición sobre la economía o con el liderazgo privado de algunos segmentos clave de la economía o con la situación de los mercados financieros. Hasta la victoria siempre. Mr. Murphy, will you accept blue card? Señor Murphy, ¿acepta una tarjeta azul del señor Tavares? Mr. Tavares? Short, please. Brevemente. Yes, Paul. You know that we are on the... Saben que estamos del mismo lado en muchas cosas, pero ha dicho unas palabras sagradas: no pasarán. Esas palabras son palabras contra la represión política. ¿Cree que hay represión política cuando lo utiliza la derecha, que eso está justificado? ¿O piensa, igual que yo, que la libertad y la represión política siempre debería defenderse en el interés del pluralismo? Gracias. Gracias, palabras. Thanks, Rui. I don't believe... Gracias, Rui. No creo que estos movimientos reaccionarios, contrarrevolucionarios van a salir vencidos por la represión política. Me parece que esa no es la realidad de Venezuela en este momento. La violencia procede de la derecha y el imperialismo estadounidense también tiene su papel. Las movilizaciones de la derecha en Venezuela, por ejemplo, no hay más que ver el carácter de las protestas, son las élites los que participan, los estudiantes con dinero. Yo creo que la respuesta no es la represión, pero sí creo que la movilización de los pobres y de los trabajadores es la solución para defender la revolución y para seguir adelante. Gracias.
Next speaker is Mr. Kukan. Señor Kukan, un minuto. Děkuji, pane předsedo. Protesty vo Venezuele dokazujú, že režim postavený na autoritatívnych... El caso de Venezuela nos muestra que un régimen autoritario no puede sobrevivir mucho tiempo. La violencia contra los propios ciudadanos, la prisión de los mismos, los delitos contra los derechos humanos, la corrupción, todo ello no son señales de un país que está en el camino de la prosperidad. Venezuela está cambiando y cambia a través de personas que no ven ninguna otra posibilidad que castigar. Crece el número de víctimas. Es muy difícil mantener la calma en ese país. Los responsables de los actos de violencia tienen que ser condenados y la evolución en la Venezuela de Maduro tiene que cambiar. Hay que buscar nuevos caminos, nuevas elecciones democráticas y hay que dejarse de experimentos. Muchas gracias. Señor Garcés Ramón. Gracias, presidente. Estoy abrumado por la demagogia y las falsedades que estoy escuchando esta mañana aquí. El año 2013 han habido elecciones en Venezuela, municipales, legislativas, presidenciales, regionales. Todas esas elecciones han sido ganadas democráticamente por el actual gobierno de Venezuela. Se exige un respeto democrático al resultado de esas elecciones. Frente a ese respeto, lo que vemos es un intento de buscar con la tensión y la desestabilización aquello que las urnas, que los votos no han dado. Se está tratando de derrocar al gobierno actual de Venezuela democrático en un Estado de Derecho con una Constitución, con separación de poderes y con libertades de todo tipo. Se trata de reproducir los golpes institucionales de Honduras, de Paraguay y, ¿por qué no?, llegar a la situación de Egipto hoy, situación de dictadura evidente. Se trata de evitar el diálogo que está propiciando el actual gobierno de Venezuela. La frivolidad con la que se acusa al gobierno actual no tiene sentido. Ni la OEA, ni la CELAC, ni UNASUR, ni Mercosur acusan de la manera que se está haciendo hoy aquí al gobierno. Thank you very much. And next speaker. Gracias. Señor Wieland, un minuto. Muchísimas gracias, señor presidente. Todos nos planteamos si en Caracas se va a repetir lo que ya ocurrió en Kiev, con los cambios que se han producido, con el empeoramiento de la situación económica y cómo esto ha dado lugar a unas manifestaciones sangrientas. Vemos además que el gobierno ha utilizado unas armas sangrientas para acabar acallando a estos manifestantes silenciosos y al final ha llevado a una escalada en este conflicto. Espero que los gobernantes puedan acabar con esta violencia hacia sus propios ciudadanos. Hago un llamamiento para que se puedan respetar los derechos humanos y de los ciudadanos, la libertad de expresión y la libertad de asociación y la radiodifusión de los medios. Esto no puede volverse contra los ciudadanos, no puede simplemente aplicarse una pacificación brutal. Se tiene que entablar un diálogo constructivo con la oposición y la garantía de que se respetan las necesidades fundamentales. Mr. Kelly. Muchas gracias. Último orador, señor Kelly. A mí me interesa mucho Venezuela personalmente porque un hermano mío casualmente ha sido misionero católico allí desde el año 79 y trabaja con los pobres. Y os puedo decir que la gente en Venezuela son encantadores y que es un pueblo que pide paz y prosperidad, pero se les ha negado la prosperidad bajo Chávez desde hace muchos años. Debería ser un país rico porque tiene recursos, pero se otorgan solo a las élites estos y su sucesor, por eso tiene una situación difícil porque a lo mejor no tiene tanto carisma como tenía Chávez, le cuesta controlar el poder y por eso recurre a medios poco democráticos. Hay que respetar la libertad de prensa y la libertad de la oposición y sobre todo de cara a las próximas elecciones tiene que haber un control internacional para ver que sean libres y democráticas. Y independientemente de qué resultados haya y quién llegue al poder, tendrán que respetar la libertad de todos y tendrán que intentar mejorar la calidad de vida de los pobres para que puedan beneficiarse de la riqueza de este país. Thank you very much. Gracias.
Lamento mucho que no tengamos ya más tiempo. Tenemos que continuar y escuchar los comentarios concluyentes. Para ello le doy la palabra al señor Šemeta. Gracias, presidente. Honorables miembros. Para concluir, permítame que repita los puntos principales de mi intervención. Condenamos la intolerancia y el uso de la violencia. Nos preocupa la situación en Venezuela. Estamos entristecidos por los fallecimientos y por la detención de estudiantes y de los manifestantes. Las autoridades públicas tienen que garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y de asamblea. Los periodistas y los periodistas de televisión tienen que poder ejercer su profesión de forma libre. Los ciudadanos y los políticos tienen que poder expresar sus opiniones en los medios de comunicación. Las preocupaciones del pueblo venezolano son legítimas y también es legítimo su derecho a manifestarse pacíficamente. El gobierno y la oposición tienen que buscar y continuar con un diálogo para poder finalizar la violencia. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. Muchas gracias. He recibido 6 mociones de resolución para finalizar este debate. El debate conjunto se cierra y la votación será hoy a las 12. Next item on the agenda is El siguiente punto en el orden del día es la declaración de la Comisión sobre las consecuencias de las malas condiciones meteorológicas en varios Estados miembros. Le pido al comisario Šemeta que comience el debate. Gracias, presidente. Señorías, las lluvias torrenciales repetidas y los vientos poco habitualmente fuertes desde diciembre vienen generando muchas inundaciones en una serie de Estados miembros, Irlanda, Reino Unido, Francia, muy particularmente, y otros países también en menor medida fueron los afectados. Además, ha habido nieve y aguanieve en zonas de Eslovenia, por ejemplo, en el sur de los Alpes, que ha generado también problemas. Y en todos los casos, el Centro de Respuesta de Coordinación Europeo estuvo muy pendiente y estableció contacto inmediato con todos los países afectados para mantener una panorámica de la evolución de la situación y de las necesidades potenciales de ayuda, compartiendo de forma periódica la información en cuestión a través del Sistema de Comunicación Común de Emergencias de la Unión Europea. A solicitud de las autoridades nacionales del Reino Unido, de Eslovenia, este centro también ha proporcionado imágenes por satélite de las zonas inundadas. Si un Estado miembro pide ayuda exterior, el mecanismo de la Unión Europea de Protección Civil queda activado a través de este mismo centro. Y en estos casos hay una serie de activos predefinidos en materia de protección civil que se definen como módulos y que están compuestos de equipos especializados y de equipos de personal que están disponibles para ser desplegados si hace falta rápidamente. Eslovenia pidió ayuda, a consecuencia de lo cual 11 Estados miembros ofrecieron, a través sobre todo de este sistema de la Unión Europea de Protección Civil, pero también a escala bilateral. Más de 120 generadores de potencia, por ejemplo, fueron enviados a este país que sufría las consecuencias de la catástrofe natural. No tenemos datos definitivos, pero sí que sabemos que ha habido mucha destrucción en toda una serie de zonas, sobre